Cuentos de invierno de Isaac Dinesen. El acre del dolor. El bajo, ondulado paisaje danés estaba silencioso y sereno, misteriosamente despierto en la hora previa a la salida del sol. No había una nube en el cielo pálido, ni una sombra en los borrosos y perlados campos, colinas y bosques. La bruma se elevaba de los valles y las hondonadas. El aire era frío, la yerba y el follaje goteaban del rocío matinal. Libre de la mirada observadora del hombre y de su perturbadora actividad, el campo respiraba una vida intemporal, para que el lenguaje resultaba insuficiente. Sin embargo, una raza humana vivía en esta tierra desde hacía 1000 años. Había sido formada por su suelo y su clima, y había sido marcada por sus pensamientos, de manera que ahora nadie podía decir dónde terminaba la existencia de una y dónde empezaba la de la otra. La delgada raya gris de un camino que serpenteaba por la llanura y subía y bajaba por las colinas era la materialización inmóvil del anhelo humano y de la idea humana de que es mejor estar en un sitio que en otro. Un hijo del campo leería en este paisaje despejado como en un libro. El mosaico irregular de prados y trigales era una representación pictórica, en unos tímidos verdes y amarillos, de la lucha de las gentes por el pan de cada día. Los siglos le habían enseñado a arar y sembrar de esta manera. En una colina alejada, las alas inmóviles de un molino, pequeña crucecita azul recortada contra el cielo, marcaba una etapa superior en la carrera por el pan. El perfil borroso de los tejados de paja, excrescencia marrón y baja de la tierra, donde se apiñaban las casuchas del pueblo, contaba la historia, de la cuna a la sepultura, del campesino, la criatura más cercana al suelo y dependiente de él, próspero en el año fértil y muriendo en los años de sequía y de plagas. Poco más arriba, con la débil raya horizontal de la tapia blanca del cementerio a su alrededor, las siluetas verticales de altos álamos junto a ella, la iglesia de tejas rojas atestiguada, hasta donde alcanzaba la vista, que este era un país cristiano. El hijo de la tierra la consideraba una casa extraña, habitada solo durante unas pocas horas cada 7 días, pero dotada de una voz fuerte y clara que proclamaba las penas y las alegrías de la tierra. Una evidente, rotunda encarnación de la fe de una nación en la justicia y en la clemencia del cielo. Entre bosques y grupos de árboles cupulados, donde se alzaba en el aire la silueta majestuosa y piramidal de las avenidas de Tilos, había una gran casa solariega. El hijo de la tierra leería muchas cosas en estos signos elegantes y geométricos sobre la bruma azul. Los tilos en fila, alrededor de una fortaleza, hablaban de poder. Aquí se decidía el destino de la tierra circundante y de los hombres y animales que la habitaban. Y el campesino alzaba los ojos hacia las pirámides verdes con temor. Revelaban dignidad, decoro y buen gusto. El suelo danés no había dado flor más bella que la mansión a la que conducía la larga avenida. En sus arrogantes habitaciones, la vida y la muerte se sobrellevaban con gracia majestuosa. La casa solariega no miraba hacia arriba como la iglesia, ni hacia abajo como las cabañas. Tenía un horizonte terrestre mucho más ancho que ellas y estaba emparentada con gran parte de la arquitectura europea. Se había llamado a artesanos extranjeros para que trabajasen el estuco y los entrepaños, y sus propios moradores habían viajado y traído ideas, modas y bellos objetos. Habían hecho que los cuadros, tapices, plata y cristal traídos de países lejanos se sintiesen a gusto aquí, y ahora formaban parte de la vida campesina danesa. El gran edificio estaba firmemente arraigado en el suelo de Dinamarca como las cabañas de los campesinos, y era tan fiel aliado como ellas de sus 4 vientos y sus estaciones cambiantes, de su vida animal, sus árboles y sus flores.
Solo sus intereses se hallaban en un plano más elevado. Dentro del dominio de los tilos no había ya vacas, cabras y cerdos en los que ocupar el pensamiento y la conversación, sino caballos y perros. La fauna salvaje, la caza de la tierra, hacia la que el campesino agitaba el puño cuando la veía en el centeno verde o en el trigo maduro, constituía para los moradores de las casas solariegas su principal objetivo y el gozo de la vida. Su escritura en el cielo proclamaba solemnemente la continuidad, una inmortalidad terrenal. Las grandes casas solariegas conservaban sus tierras durante muchas generaciones. Las familias que vivían en ellas veneraban el pasado tanto como se honraban a sí mismas, dado que la historia de Dinamarca era su propia historia. Habían visto sucederse unos a otros reyes y movimientos de estilos, y, orgullosa y humildemente, habían transferido su existencia personal a la de su tierra, de manera que entre sus iguales y ante los campesinos pasaban por sus apellidos: Rosenholm, Gammelstrup, Berringe. Para el rey y para el país, para la familia y para el señor concreto de la nación, era cuestión secundaria qué Rosenkrantz, Huell o Skell en particular, de una larga serie de padres e hijos, encarnaba en ese momento los campos, los bosques, los campesinos, el ganado y la casa de propiedad. Muchos eran los deberes que descansaban sobre los hombros de los grandes terratenientes, para con Dios, con el rey, con el vecino y consigo mismo. Y todos eran armónicamente solidarios con la idea de sus deberes para con la tierra. Por encima de todos estaba la obligación de mantener la sagrada continuidad y producir un nuevo Rosenkrantz, Huell o Skell para el servicio de Rosenholm, Berringe y Gammelstrup. En las casas solariegas se apreciaba la gracia femenina, junto a la buena casa y el buen vino selecto, era flor y emblema de la existencia superior que se llevaba allí. Y en muchos sentidos, las familias se enorgullecían más de las hijas que de los hijos. Las damas que paseaban por las avenidas de Tilos o las recorrían en pesados carruajes de 4 caballos, llevaban el futuro del apellido en sus regazos, y como dignas y dulces cariátides, sostenían las casas en pie. Ellas mismas eran conscientes de su valor, mantenían alto su precio y se movían en una atmósfera de adoración y autoadoración. Incluso podía pensarse que añadían por su propia cuenta una graciosa, pícara y paradójica altanería. Porque qué libres eran, qué poderosas. Sus señores podían gobernar el país y permitirse muchas libertades, pero tocante a la suprema cuestión de la legitimidad, que era el principio vital de su mundo, el centro de gravedad residía en ellas, en las mujeres. Los tilos estaban en flor, pero de madrugada solo se difundía por el jardín una débil fragancia, un mensaje aéreo, un eco doloroso de los sueños durante la noche veraniega. Por una larga avenida que conducía de la casa al final del jardín, donde, desde un pequeño pabellón blanco de estilo clásico, se dominaba una gran perspectiva de los campos, caminaba un joven. Iba vestido con sencillez, de marrón, con preciosa ropa de lino y encaje, la cabeza descubierta y el cabello sujeto con una cinta. Era moreno, una figura fuerte y vigorosa, de ojos bellos y manos elegantes. Cojeaba un poco de una pierna. El gran edificio de lo alto de la avenida, el jardín y los campos habían sido el paraíso de su niñez, pero había viajado y vivido lejos de Dinamarca, en Roma y en París, y actualmente ocupaba un puesto en la legación danesa de la corte del rey Jorge, hermano de la difunta e infortunada reina de Dinamarca. Hacía 9 años que no visitaba su hogar ancestral. Le hacía gracia descubrir ahora
que todo era mucho más pequeño de como lo recordaba, y al mismo tiempo le emocionaba extrañamente volverlo a ver. Las personas fallecidas acudían a él y le sonreían. Un niño con cuello de encaje pasó corriendo por su lado con un aro y su cometa, y al pasar le dirigió una alegre mirada y le preguntó riendo: ¿Vas a decirme que tú eres yo? Trató de tomarlo y de contestarle: Sí, te aseguro que yo soy tú. Pero su ágil figura no esperó la respuesta. El joven, que se llamaba Adam, mantenía una relación especial con toda la casa y la tierra. Durante 6 meses había sido heredero de todo. Nominalmente lo seguía siendo en este momento. Era esta circunstancia la que le había traído de Inglaterra y la que ocupaba su pensamiento mientras paseaba despacio. El viejo señor de la mansión, hermano de su padre, había tenido muy mala suerte en su vida familiar. Su esposa había muerto joven y 2 de sus hijos en la infancia. El único que le quedó, compañero de juegos de su primo, fue un chico enfermizo y melancólico. Su padre se había pasado 11 años de balneario en balneario por Alemania e Italia, sin apenas otra compañía que la de este hijo callado, moribundo, protegiendo la débil llama de su vida con ambas manos, hasta que el momento en que pudiese pasarla a un nuevo portador de apellido. Al mismo tiempo, otra desventura se abatió sobre él. Cayó en desgracia en la corte, donde hasta ahora había gozado de una buena posición. Estaba a punto de rehabilitar el prestigio de su familia mediante un matrimonio que había arreglado para su hijo, cuando, antes de que pudiese celebrarse, falleció el novio, que aún no contaba con 20 años de edad. Adam se enteró en Inglaterra de la muerte de su primo y de su propio cambio de fortuna, a través de su ambiciosa y triunfal madre. Permaneció sentado con la carta de ella en la mano, sin saber qué pensar. Si esto le hubiese pasado cuando todavía era niño, en Dinamarca, habría significado el mundo entero para él, y lo mismo habría significado para sus amigos y condiscípulos, si estuviesen en su lugar. Y en este momento se estarían congratulando o le estarían envidiando. Pero él no era, por naturaleza, codicioso ni vanidoso. Tenía fe en su propio talento y le alegraba saber que su éxito en la vida dependía de sus dotes personales. Su pequeña cojera le había mantenido siempre un poco apartado de los otros chicos. Quizás le había dotado de una mayor sensibilidad para muchas cosas de la vida, y no le parecía ahora totalmente correcto que el cabeza de familia cojease de una pierna. Ni siquiera veía sus perspectivas a la misma luz que los miembros de su casa. En Inglaterra había contado con más riqueza y magnificencia de la que ellos habían soñado. Había amado a una dama inglesa, que le había hecho feliz, de un nivel social y una fortuna tales que para ella, se dio cuenta él, la más hermosa de las posesiones de Dinamarca sería como una granja de juguete. En Inglaterra, además, había entrado en contacto con las grandes y nuevas ideas de la época, sobre la naturaleza, sobre el derecho y la libertad del hombre, sobre la justicia y la belleza. El universo, a través de ellas, se le había vuelto infinitamente más amplio. Quería averiguar más aún sobre él y estaba planeando hacer un viaje a América, al Nuevo Mundo. Por un momento se sintió atrapado y aprisionado, como si los difuntos de su apellido que descansaban en la cripta familiar de su casa le alargasen sus brazos resecos. Pero al mismo tiempo empezó a soñar por las noches con la vieja casa y con el jardín. Había paseado en sueños por estas avenidas y había aspirado la fragancia de los tilos en flor. Cuando una vieja gitana leyó la mano en Ranelagh y le dijo que un hijo suyo se sentaría en el sillón de sus padres, experimentó una súbita, profunda satisfacción, extraña en un joven que hasta ahora no había dedicado un solo pensamiento a sus hijos.
Luego, 6 meses más tarde, su madre volvió a escribirle informándole que su tío se había casado con la joven que había estado destinada a su difunto hijo. El cabeza de familia aún se encontraba en su mejor edad. Todavía no había pasado los 60 años. Y aunque Adam le recordaba como un hombre bajo y flaco, era una persona vigorosa. Era muy probable que su joven esposa le diese hijos. La madre de Adam, decepcionada, le echaba la culpa a él. Si hubiese vuelto a Dinamarca, le decía, quizás su tío hubiese llegado a considerarle como un hijo y no se habría casado. Quizá incluso le hubiese cedido la novia. Adam conocía mejor la situación. La propiedad familiar, a diferencia de las de la vecindad, había pasado de padres a hijos desde que el apellido se estableció allí por primera vez. La tradición de la sucesión directa era el orgullo del clan y un dogma sagrado para su tío. Seguramente procuraría tener un hijo de su propia carne. Pero ante esta noticia, unos remordimientos extraños, profundos, dolorosos respecto a su viejo hogar de Dinamarca, habían embargado al joven. Era como si se hubiese estado burlando de un gesto amistoso y generoso, como si se hubiese mostrado desleal con alguien inquebrantablemente leal a él. Sería muy justo, pensó, si a partir de ahora el lugar le repudiase y le olvidase. La nostalgia que no había conocido hasta ahora se apoderó de él. Por primera vez deambuló por las calles y los parques de Londres como un extraño. Escribió a su tío preguntándole si podía ir a pasar unos días con él. Pidió un permiso en la legación y embarcó para Dinamarca. Había ido a la casa para hacer las paces con ella. Había dormido poco durante la noche y se había levantado tan temprano para recorrer el jardín, para explicarse y ser perdonado. Mientras paseaba, el tranquilo jardín iniciaba poco a poco sus afanes diarios. Un grueso caracol, de la especie que su abuelo había traído de Francia y que él recordaba haber comido aquí de pequeño, marchaba dejando con dignidad un rastro plateado por la avenida. Los pájaros empezaban a cantar. En un árbol viejo, bajo el que se había detenido, había varios encordando a una lechuza. La ley de la noche había concluido. Se detuvo al final de la avenida y vio iluminarse el cielo. Una claridad extática inundaba el mundo. Dentro de media hora saldría el sol. Un campo de centeno se extendía aquí a lo largo del jardín. 2 corzos andaban por medio y parecían rosáceos en el amanecer. Contempló los prados por los que había cabalgado de pequeño y el bosque donde había matado su primer ciervo. Recordaba a los viejos criados que le habían enseñado. Algunos ya estaban en sus tumbas. Los lazos que le ataban a este lugar, pensó, eran de naturaleza mística. Podían no haber vuelto nunca más y no habría importado. Mientras un hombre de su misma sangre y apellidos residiese en la casa, cazase en los campos y le acatase en obediencia la gente de las cabañas, en cualquier región de la tierra que él estuviese, ya fuese en Inglaterra o entre los indios de América, se sentiría seguro. Seguiría poseyendo un hogar y tendría peso en el mundo. Sus ojos se posaron en la iglesia. En los viejos tiempos, antes de la época de Martín Lutero, sabía que los hijos jóvenes de las grandes familias ingresaban en la iglesia de Roma y renunciaban a la riqueza y a la felicidad individual para servir a ideales superiores. Ellos también habían aportado honor a sus hogares y eran recordados. En la soledad de la mañana, medio en broma, dejó correr al azar su imaginación y le pareció que podía hablarle a la tierra como a una persona, como a una madre de su raza. ¿Es solo mi cuerpo lo que quieres?, le preguntó, ¿y rechazas mi espíritu, mi energía y mis emociones? Si se pudiese hacer que el mundo reconociese que la virtud de nuestro apellido no pertenece solo al pasado, ¿no te produciría ninguna satisfacción?
El paisaje estaba tan mudo que no supo si le había contestado o no. Un rato después siguió andando y llegó a la nueva Rosaleda francesa, concebida por la joven señora de la casa. En Inglaterra, Adam se había adquirido un gusto más libre en cuanto a jardinería, y se preguntaba si podría liberar a estas entendidas cautivas y hacerlas prosperar fuera de sus setos recortados. Quizás, meditó, el jardín elegantemente convencional fuese el retrato floral de su joven tía, a la que él aún no había visto. Cuando llegó otra vez al pabellón del final de la avenida, sus ojos captaron un ramillete de delicados colores que posiblemente no pertenecían a la madrugada veraniega danesa. En realidad, era su tío en persona, empolvado y con calzas de seda, pero todavía envuelto en una bata de brocado, y que evidentemente absorto en sus profundos pensamientos. ¿Qué asuntos o qué meditaciones?, se preguntó Adam. Sacaban de la cama al jardín antes de que salga el sol a un conocedor de la belleza que solo hace 3 meses que se ha casado con una esposa de 17 años. Se dirigió hacia la pequeña y delgada figura. Su tío, por su parte, no mostró ninguna sorpresa al verle, pero raramente se sorprendía de nada. Le saludó con un cumplido sobre lo mayor que estaba con la misma benevolencia que lo había hecho a su llegada la noche anterior. Un momento antes miró al cielo y proclamó solemnemente: «Hoy hará calor». A Adam, de niño, le había impresionado a menudo la actitud ceremoniosa con que el viejo señor constataba los acontecimientos corrientes de la vida. Parecía como si nada hubiese cambiado aquí y todo siguiese como siempre. El tío ofreció al sobrino un pellizco de rapé. «No, gracias, tío», dijo Adam. «Me anularía el olfato para captar la fragancia de su jardín, que es fresco como el jardín del paraíso recién creado». «Donde puedes comer tú, mi Adam», dijo sonriendo el tío, «de cada uno de los árboles». Echaron a andar juntos, lentamente, avenida arriba. El sol oculto doraba ya las copas de los árboles más altos. Adam habló de las bellezas de la naturaleza y de la grandeza de los escenarios nórdicos menos marcados por la mano del hombre que los de Italia. Su tío aceptó las alabanzas del paisaje como un cumplido personal y le felicitó porque no había aprendido a despreciar su tierra natal como hacían muchos jóvenes que viajaban a países extranjeros. «No», dijo Adam, «hacía poco había echado de menos en Inglaterra los campos y los bosques de su hogar danés, y había conocido allí una nueva composición poética danesa que le había encantado más que ninguna obra inglesa o francesa». Dijo el nombre del autor, Johannes Ewald, y recitó unos cuantos versos vigorosos y turbulentos. «Y me extrañó mientras leía», prosiguió, tras una pausa, emocionado todavía por los versos que él mismo había declamado, «que no hayamos comprendido hasta ahora cuánto supera en grandeza moral nuestra mitología nórdica a la de Grecia y Roma. Si no hubiese sido por la belleza física de los dioses antiguos que nos ha llegado en mármol, ningún espíritu moderno podía considerarlos dignos de adoración. Eran ruines, caprichosos y traicioneros. Los dioses de nuestros antepasados daneses son mucho más divinos que ellos, igual que el druida es más noble que el augur, pues los hermosos dioses de Asgard poseían las sublimes virtudes humanas, eran justos, leales, benévolos e incluso, en una época de barbarie, caballerosos». Aquí su tío pareció mostrar por primera vez interés en la conversación. Se detuvo, alzando un poco su nariz majestuosa. «Ah, a ellos les resultaba más fácil», dijo. «¿A qué se refiere, tío?», preguntó Adam. «A los dioses nórdicos les era muchísimo más fácil que a los de Grecia», dijo su tío, «ser, como tú dices, justos y benévolos.
En mi opinión, revela incluso debilidad en las almas de nuestros antiguos daneses consentir en adorar a tales divinidades. Mi querido tío, siempre he pensado que estaría familiarizado con las modas del Olimpo. Ahora permítame compartir su criterio y dígame por qué la virtud resultaba más fácil a nuestros dioses daneses que a los de clima más benigno. Porque no eran tan poderosos, dijo su tío. ¿Acaso el poder, preguntó Adam, es un obstáculo para la virtud? No, dijo su tío gravemente. No, en sí mismo, el poder es una virtud suprema, pero los dioses de que hablas no han sido nunca todopoderosos. Tuvieron a su lado en todo momento esos poderes más oscuros llamados los Jotuns, que traían el sufrimiento, los desastres, la ruina a nuestro mundo. Podían dedicarse sin peligro a la templanza y a la bondad. Los dioses omnipotentes, prosiguió, no tienen esa posibilidad. Con su omnipotencia reciben también el sufrimiento del universo. Subieron por la avenida hasta que tuvieron la casa a la vista. El viejo señor se detuvo y la abarcó con la mirada. El soberbio edificio era el mismo de siempre. Detrás de los dos altos ventanales de la fachada principal, sabía Adam, estaba ahora la habitación de su joventía. Su tío dio la vuelta y echó a andar en sentido contrario. La caballerosidad, dijo, la caballerosidad de que hablas no es virtud de los omnipotentes. Implica necesariamente la existencia de poderosas potencias rivales a las que desafiar el caballero. ¿Qué papel haría San Jorge con un dragón inferior a él en su fuerza? El caballero que no encuentra a mano fuerzas superiores debe inventarlas y combatir contra molinos de viento. Su misma dignidad caballeresca estipula peligros, villanías, tinieblas por todo su alrededor. No, créeme, sobrino, a pesar de su valor moral, tu caballeroso Odín de Asgard, como regente, debe colocarse por debajo de Júpiter, que proclamaba su soberanía y aceptaba el mundo que gobernaba. Pero eres joven, y puede que la experiencia de los que son mayores que tú te parezca pedante. Se detuvo un momento y luego, con profunda gravedad, declaró: ha salido el sol. Efectivamente, el sol había surgido por encima del horizonte. El ancho paisaje se animó súbitamente con su esplendor, y la yerba mojada de rocío brilló con 1000 centelleos. Le he escuchado con mucho interés, tío, pero mientras hablábamos me daba la impresión de que estaba usted preocupado. Tenía los ojos puestos en el campo de más allá del jardín, como si allí ocurriese algo de gran importancia, un asunto de vida o muerte. Ahora que ha salido el sol, veo a los segadores de centeno y los oigo afilar sus hoces. Recuerdo que me ha dicho usted que es el primer día de la siega. Es un gran día para el terrateniente y suficiente para apartarle el pensamiento de los dioses. Hace muy buen día y le deseo un granero repleto. El hombre de más edad guardó silencio, con las manos sobre el bastón. En efecto, dijo por fin, algo ocurre en ese campo, un asunto de vida o muerte. Ven, sentémonos aquí y te contaré toda la historia.